Listo, chicos. Tenemos entonces la presentación aquí para ver dos temas. Como les digo, son temas súper sencillos que ustedes también manejan muy bien y que por lo tanto, sí, no corresponden a un nivel o un grado de dificultad alto, ¿sí? Por eso podemos ver los dos temas en este tiempo que nos queda, ¿sí? Tal vez en Para eso, alguna página, Licen, del libro. sí, son dos páginas. ¿Quieren que les indique las páginas? Sí, por favor, Liz. Ya, por supuesto. Las páginas son, primero es la página 6 del libro, ¿sí? Y luego la página Ya, 30 del libro. Son las dos páginas, las 6, ya, 7, 30, 31, ¿ya? Listo. ya, ya. Dice Ya, si están Liz. viendo la presentación, Internet de las cosas. sí, ya, chicos, Sí, ¿están viendo la presentación? sí. Perfecto, ya. Entonces, para iniciar estos temas, chicos, primero yo les voy a poner una frase, ¿sí? Y quiero que entre todos conversemos sobre esta frase. Dice, las generaciones en la sociedad implican una serie de actitudes, normas, cultura y desafíos propios de cada una, ¿sí? Primero comprendamos bien lo que nos dice la frase. ¿Qué nos está diciendo aquí la frase? Que las generaciones, sí, cada generación en la sociedad tienen diferentes actitudes, tienen diferentes normas, tienen una diferente cultura y diferentes desafíos. ¿Ustedes creen que es así o creen que todas las generaciones tienen las mismas cosas, los mismos desafíos, las mismas normas? ¿Qué creen ustedes? No, no. No. Todos somos diferentes. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Solo una persona me respondió. ¿Y los demás qué pasó? Todos, cada quien tenemos nuestro propio desafío, nuestra propia meta. ¿Ya? Perfecto. Ustedes me han hablado de cada uno, ¿sí? Pero quiero que pensemos en cada generación, ¿sí? Ustedes en su casa, en su familia o en su círculo de amistades deben tener diferentes generaciones, ¿sí? A lo mejor tienen hijos, a lo mejor algunas personas tienen nietos, otras personas tendrán sus padres, tendrán sus abuelos, ¿sí? ¿Creen que entre todo ese grupo de personas hayan tenido las mismas normas, los mismos desafíos a lo largo de su vida? No, No. no. ¿Por qué no? Siempre. Porque cada hogar educa de Entonces, no vamos a ser siempre iguales. ¿Ya? Perfecto. Me han dicho que sí, que se educan diferente, que tienen diferentes circunstancias. Correcto, ¿sí? Ahora, ¿creen ustedes que las normas hayan sido las mismas para todas las generaciones? ¿Son las mismas normas que existían para sus padres, para sus abuelos, que las que existen ahorita? ¿O también eso ha ido variando? Eso ha cambiado mucho con el tiempo. ¿Ya? Perfecto. ¿Ustedes creen que todo esto, las normas, la cultura, los desafíos, ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? ¿Qué creen ustedes? Para Para bien, bien y creo que para sí. mal. ¿Para ¿Para bien o bien? para mal? Para bien. Para Las dos bien y para cosas, mal. creo. Ambas cosas, perfecto. Sí. Muy bien, ¿sí? No podemos nosotros enfrascar en bien o mal una serie de circunstancias que rodean a la sociedad, ¿no es cierto? Perfecto, chicos. Muy bien. Ustedes entonces me han dado respuesta, ¿sí? Hemos conversado sobre la frase. Y sí, lo que ustedes han dicho tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos de eso. Conocemos que las generaciones anteriores a las nuestras, ¿sí? Sea cual sea nuestro caso, sabemos que existían otros desafíos, que existían otras actitudes, ¿sí? Y también sabemos que actualmente, ¿sí? Las generaciones más jóvenes también tienen sus propios desafíos, ¿sí? Las generaciones, chicos, en la sociedad se han intentado, digamos que, hacerles una especie de mapa, ¿sí? Para que se pueda identificar a dónde corresponden
ciertas personas o determinadas generaciones, ¿sí? Para mostrar cuáles son las principales características de esas generaciones, ¿sí? Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que han ido pasando a través de los años. Y vamos a enfocarnos en 4 grandes generaciones que son de las que más se habla hoy en día, ¿sí? Los llamados baby boomers, la generación X, generación Y la generación Z. Como ustedes pueden ver en los gráficos, tenemos o no en las gráficas diferentes imágenes de diferentes generaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, Sí. si vemos una persona, esta imagen, ¿a qué generación creen ustedes que corresponda? Z. A las X, Z. Ya, Z, X, ¿por qué creen eso? porque es una generación más antigua. Ya, la generación más antigua, perfecto. Y si vemos la siguiente imagen, que es la de acá, ¿a cuál creen que corresponda? A la Z. Z. A la Z, ¿ya? Baby boomer. Ah, perfecto, por lo que hemos dicho de baby boomers. Muy bien, vamos a revisar un poquito cuáles son estas generaciones, ¿sí? Para que vean si estuvieron en lo cierto o no respecto a ir uniendo las imágenes con la generación, ¿sí? Vamos a ver un poquito las características de cada una de estas de manera muy rápida. Empezamos con los baby boomers, chicos. Esta es la generación de las 4 que vamos a revisar, la generación más antigua. Si bien vamos a ver, chicos, de cada una las fechas, son fechas tentativas. Es decir, en otros textos ustedes podrán encontrar estas fechas alteradas, sin embargo no se alteran por más de 5 años, ¿sí? Es decir, habrá lugares donde diga que los baby boomers empezaron desde el 41, otros dirán que empezaron desde el 50, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo sucederá con las otras generaciones. Sin embargo, estos son como el punto medio de las fechas. Ya, empezamos con los baby boomers. Entonces, que son aquellas personas que nacieron más o menos del 46 al 54, ¿sí? Y la principal característica de esta generación es que, por supuesto, todos tuvieron, ¿sí? Frutos, ¿sí? O todos tuvieron o cargaron con las consecuencias de una serie de guerras, de una serie de problemas civiles surgidos a lo largo de distintos países, ¿sí? Entonces, fue mucho lo que se comenzó con activismo político y social, ¿sí? Las protestas en contra de los gobiernos, ¿sí? Las protestas en contra de las guerras y, por supuesto, las protestas en contra de que no haya un progreso como tal en los diferentes países. ¿Clarísimos? Perfecto. Sí, profe. Luego de esto, ¿sí? Vamos a la segunda generación que vamos a revisar, que es la X. Son nacidos entre el 65 y el 80, ¿sí? En estas fechas, digamos, en este tipo de generaciones, por supuesto, lo que hubo fue un intercambio cultural muy grande en todo el mundo, ¿sí? Porque se comenzó a dar más eficazmente viajes dentro del mismo país y entre países, ¿sí? Dentro del mismo país, por ejemplo, en cuanto a la migración de campos a ciudades, ¿sí? Y dentro de países, migración hacia otros países, ¿ya? Entonces, al momento que se da esta migración, tanto dentro como fuera de los países, chicos, surge una unión cultural muy diversa, ¿sí? Ya no existen solo ese grupo de personas viviendo en un punto, sino que se expanden, ¿sí? Y comienzan a aparecer se comienza a enriquecer culturalmente otras partes de los países, ¿sí? Esta generación es llamada inmigrantes digitales, porque si bien en su infancia no hubo aparatos o herramientas tecnológicas como tal, ¿sí? A través de los años, ¿sí? Fueron insertando estos aparatos en su vida. Entonces, ya cuando fueron adultos, lo más probable es que manejen bien algunas herramientas digitales. No todas, pero sí la gran mayoría,
¿sí? Entonces, no había la tecnología en su infancia, sin embargo, en su adultez sí. ¿Listo? La generación Y, chicos, que es en la que vamos a quedarnos un poquito más, ¿sí? Son aquellos que nacieron entre el 80 y el 95. Y por supuesto, al haber nacido ya cuando se comenzó a crear la tecnología, fueron creciendo a la par con esta, ¿sí? Mientras más se expandía la tecnología y los aparatos tecnológicos, también se expandía su habilidad de usarlos, ¿sí? Al principio las computadoras, por ejemplo, de escritorio, luego las computadoras portátiles, luego los teléfonos que eran más pequeños, que eran más rápidos, entonces fueron creciendo a la par, ¿sí? Y por lo tanto, supieron manejar de manera más eficiente todo ese tipo de aparatos tecnológicos, ¿sí? Algo también muy importante de esta generación, chicos, es que esta generación, al tener más oportunidad de sumergirse en el espacio del Internet, ¿sí? Del espacio tecnológico, pudieron abrirse, digamos, a nuevas culturas, ¿sí? A nuevas perspectivas del mundo, porque pudieron conocer más sobre el mundo, ¿sí? Acá recuerden que los viajes eran limitados y acá también, ¿sí? Sin embargo, acá no se necesitaba viajar para conocer el mundo, ¿sí? Lo podían hacer a través de el Internet y por lo tanto exploraron más rápido los diferentes lugares, ¿sí? Finalmente, chicos, la generación Z, ¿sí? Que es la más reciente, comprende más o menos del 96 al 2013, ¿sí? Y son considerados, sí, lo contrario acá, son nativos digitales. ¿Qué significa esto? Que nacieron cuando ya la tecnología estaba en su desarrollo, en su mayor desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, el uso de la tecnología es algo natural para ellos, es algo que se da fácilmente y que por lo tanto, ¿sí? Suelen manejar muy bien. Y además, si salen nuevas tecnologías, son capaces de manejar con mucha facilidad nuevas tecnologías que surjan, ¿sí? Son considerados, sí, como más dependientes de la tecnología, pero esto se debe precisamente a que nacieron con ella. ¿Listo? ¿Clarísimos, chicos, en cuanto a las generaciones? Sí, profe. Perfecto. Chicos, Sí. en este punto me voy a quedar, ya no se nos acaba el tiempo, pero quiero comentarles algo, ¿sí? Recuerden que las generaciones no siempre se dan de manera equitativa a lo largo del mundo. Es decir, una generación, por ejemplo, los baby boomers, que surgieron en Estados Unidos, no son o no tienen las mismas características de los que surgieron en Ecuador que de los que surgieron en China, por ejemplo, ¿sí? Cada región, cada parte si bien tuvo su generación según las fechas, cada generación fue determinada geográficamente para que tuvieran sus intereses, para que tuvieran sus normas, sus reglamentos, ¿sí? Su cultura. Entonces, por ejemplo, si en Estados Unidos, ¿sí? Los baby boomers seguían teniendo muchos problemas civiles, ¿sí? Porque fueron a las guerras. En otros lados, en donde no tuvieron guerras, ¿sí? O donde no tuvieron ese tipo de guerras, fue diferente la forma en la que las generaciones fueron creciendo, ¿sí? Quedemos muy claros con esto. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar porque nos queda ya menos de un minuto de la clase.